Vamos a terminar los parámetros de centralización, vemos cuartiles y percentiles, pero antes un repasito a todos los ejemplos de media, mediana y moda. Lo hacemos un repaso rápido de lo que daban todas las medias, las medianas y las modas en nuestros 4 ejemplos. Recordamos lo que era la media, es el concepto que mejor tenéis, ¿verdad? La suma de todos los datos de la variable lo dividimos entre el número de datos que hay. Se hacía de forma distinta si eran datos aislados o si ya los teníamos agrupados en tabla. Con datos aislados, en el ejemplo 1, pues no tuvimos más que sumar todas las temperaturas y dividirlo entre 7, que era el número de datos que teníamos, y nos salían 31,71 grados de media en esa ciudad española. Si estaban agrupados en tabla, ¿cómo sumamos los 125 datos que teníamos? Porque recordamos que tenemos el 1 10 veces, el 3 25 veces, el 5 43 veces y así sucesivamente. Pues sumamos el 1 10 veces, que es 1 por 10, ¿verdad? Sumamos el 3 25 veces, que es 3 por 25. El 5 43 veces, que es 215. Sumamos el 7 31 veces, que es 217, sumamos el 10 12 veces, que es 120, y sumamos el 12 4 veces, que es 48. Y la suma de todo esto no era más que la suma de esos 125 números. A esta columna la llamamos x sub i por f sub i y sumamos así los 125 valores de la variable haciendo el sumatorio de x sub i por f sub i y lo dividimos entre n, entre la cantidad de números que había, y nos salía 5,48 visitas de media. En este caso, si el x sub i hace de representante de este intervalo, ¿verdad? La marca de clase. Es como sumar el 10,5 8 veces, x sub i por f sub i, ¿verdad? Nos fijamos en estas dos columnas. Sumar el 18,5 14 veces, 18,5 por 14, 26,5 lo sumo 13 veces, 26,5 por 13 lo pongo aquí, 34,5 lo sumo 10 veces, lo poníamos aquí, y el 42,5 lo sumo 5 veces, pues lo pongo ahí. Y al final esa suma nos daba 1245 en la suma de esos 50 datos. Aquí está todo redondeado realmente, ¿verdad? Con lo cual la suma de x sub i por f sub i entre n nos sale que han estudiado una media de casi 25 horas, 24,9 horas era la media que nos salía. Correcto. Eso era la media. En el ejercicio 4, como era cualitativa, no había media. La mediana, que era el que estaba en medio, ¿verdad? Eso nos va a servir para lo que nos queda hoy. La mediana, recordamos que si para buscar era el valor que estaba en medio, una vez que estaban los valores ordenados de menor a mayor. Para ver en qué lugar tenía que buscarlo, si n era impar era el lugar n más 1 entre 2. Repito, esto no es la mediana, esto es el lugar donde está la mediana. Y si n es par, la mediana estaba en el lugar n partido 2 y el siguiente, es decir, n partido 2 y n partido 2 más 1. En este caso, que la n era 7, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa la mediana? Como es impar, seguro que es 7 más 1 entre 2. El lugar de la mediana es el cuarto lugar. Hay que ordenar de menor a mayor todos los datos. Y el que está en el cuarto lugar, ¿quién es? Justo en medio, ¿verdad? Se ve que justo en medio estaba el 32. Vamos al ejemplo 2. Si ordenamos los 125 números que hay, repito, hay 125 números. Si yo ordeno el 1 10 veces, el 3 25 veces, el 5 43, ¿en qué lugar tengo que buscar? Como n es impar, la mediana está en el lugar 63. Y la forma de verlo, viendo que el lugar que ocupaba el último 1, el último 3, el último 7, el último 10, era la frecuencia acumulada, ¿verdad? ¿Qué hacíamos? Para ver la mediana es el valor de la variable cuya frecuencia acumulada se pasa, el primero que se pase de 63. ¿Quién se pasa por primera vez de 63? Aquí, ¿verdad? El 78. Con lo cual, la mediana en este caso
era el 5. La mediana en este caso, el valor que estaría justo en medio en el lugar 63 sería uno de esos 5, de esos 43 5 que hay, pues uno de ellos seguro que es la mediana. Y si nos vamos al ejercicio 3, igual, como n es 50, ¿qué lugar o lugares? En este caso, como es par, los lugares eran la mitad y el siguiente, ¿verdad? Lugar 25 y 26. Vamos a nuestra frecuencia acumulada. ¿Quién es el primero que se pasa de 25? Este. Y también el que se pasa de 26 es el mismo. Con lo cual la mediana es la media de esos dos números, que como es el mismo, en ambos casos la mediana es 26,5. Como en las variables cualitativas no había mediana, porque no puedo ordenar las palabras, no puedo ordenar de menor a mayor como hacemos con los números. Bien, y ya la parte más fácil que vimos, que era la moda, el que más se repetía. El que más se repite, si están agrupados en tabla, pues el que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿verdad? En el ejemplo 1, el que más se repetía, ¿quién era? El 32, que se repetía dos veces. Si hubiera dos, 35 dos veces, pues habría dos modas. ¿Quién es el que más se repite? Como lo mira aquí, mirando su frecuencia absoluta, ¿verdad? El que más se repite, mirando aquí, 43 veces se repite el 5. Pues la moda será 5 visitas, ¿verdad? Vamos al ejercicio 3. ¿Cuál es, mirando nuestra marca de clase, el que más se repite? 8, 14, 13, 10, 5. Tiene pinta que el que más se repite es el 14. No el 14. 14 veces se repite, ¿quién? El 18,5. La moda sería 18,5. También se suele decir que el intervalo modal es entre 14,5 y 22,5. Pero vaya, lo miramos con la marca de clase. Y en las variables cualitativas sí tiene sentido hablar de moda. Es decir, ¿qué valor de la variable que más se repite? Pues 9 veces, ¿verdad? Que se repite 0. Con lo cual, aquí la moda sería el grupo 0. Correcto. Todo esto, repaso de lo de ayer. A partir de ahí, nos queda ver cuartiles y percentiles, que son conceptos parecidos a la mediana. La mediana el que está en medio y cuartil el valor de la variable que está 25%, 75%. Vamos a verlo. Bien, cuartiles. Uno de ellos, Q1, se llama cuartil inferior, Q1. El valor de la variable que deja el 25% de los valores de la variable a la izquierda. Es decir, el que está justo en la cuarta parte. El Q y Q3 sería el 75%. Es decir, Q1 es el que está justo en la cuarta parte de todos los valores de la variable. La mediana que estaba en el 50%, la mediana que está en medio, el que está justo el 50%. ¿Cómo se calcula cuartil inferior? Bien, primero esto que he puesto aquí es para ver qué lugar ocupa. Igual, no para calcular el cuartil, sino para saber qué lugar. Hago el 25% de n y el primer valor entero que pase de ese número será el lugar que ocupe el cuartil inferior, Q1. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí, ¿quién es n? Para calcular el cuartil inferior, vamos a ver qué lugar ocupa Q sub n. Como n es 7, hago el 25% de 7. Y al hacer el 25% de 7, pues yo lo hago y me sale 1,75. Bien, sale decimales, suelen ser decimales, pues el lugar que se coge siempre es el primer entero posterior, es decir, no se redondea. Ha sido 1,75. ¿Cuál es el siguiente número entero? El 1,75. El 2, pues sería el segundo lugar. Si llega a salir 1,1, también se coge el segundo lugar, ¿vale? No es un redondeo. Se coge siempre el siguiente número entero. 1, algo sería 2, si fuera 3, lo que sea, sería 4, al hacer el 25% de 7. ¿Qué hago ahora? Pues ordenamos los datos y en vez de quien está en el medio, como era la mediana, el que está justo el 25% sería el segundo lugar.
pues en este caso decimos que el cuartil inferior es el 30, porque es el que está en el segundo lugar. ¿De acuerdo? Mírenlo otra vez bien, tranquilamente, y es fácil, no es difícil. Un poco lioso al principio. ¿Cómo se calcula el cuartil inferior de una forma más fácil cuando están agrupados en tabla? Pues vamos a hacerlo viendo el porcentaje acumulado. Se podría hacer también con la n, pero aquí prefiero que lo hagáis así. Se suele hacer así en los libros. Es decir, vamos al ejemplo 2. ¿Y qué vamos a mirar aquí? Miramos la columna que teníamos del porcentaje acumulado. Nos fijamos en esta columna. ¿Qué quiere decir? Que entre este 8%, que entre el 1 y el 8% son todos 1. Del 9% al 28% son todos 3. Entre el 28 y 62,4 son todos 5. Entre 62,4% y el 87,2 son todos 7. Entre el 87,2 y el 96,8 son todos 10. Y entre el 96,8 y el 100 son todos 12. Repito, esto si pusiéramos el 1 10 veces, el 3 25 veces, todo eso. Con lo cual, ¿quién es como es cuartil inferior que deja un 25%? ¿Quién es el primero que se pase de 25? En el porcentaje acumulado. Estáis mirando con mucha atención, ¿verdad? Es el 28, con lo cual el valor de la variable que estaría en el 25% sería el 13. Este sería Q sub 1. Es muy mecánico, muy fácil, sí. Para que esto, como lo hagáis con mecánica, no lo comprendáis bien, os va a costar, se olvida. Y vamos al ejemplo 3. ¿Quién sería el Q sub 1? Miramos porcentaje acumulado, primer valor de la variable que se pase del 25%. ¿Quién es el primero que se pasa del 25%? Tenemos aquí que es el 44, ¿verdad? Con lo cual, ¿quién es Q sub 1? Pues Q sub 1 sería 18,5. Y en una variable cualitativa no tendría mucho sentido ordenar las palabras, por eso no hablamos de cuartiles tampoco. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace el cuartil inferior? Bien, a partir de voy a explicar los siguientes y se van a hacer igual que este, solo que cambia el porcentaje. Con lo cual no voy a poner el ejemplo, lo hacéis vosotros por vuestra cuenta. El cuartil superior, Q sub 3, es el que deja el 75% del valor, es decir, el que estaría a las 3/4 partes a la izquierda. ¿Cuál es el valor que en vez de dejar el 25% deja el 75%? Realmente el Q sub 2 es como si fuera la mediana, que estaría en medio, ¿verdad? El 50%. Bien, pues repito, todo se hace exactamente igual que el cuartil inferior, pero todo lo que hemos dicho antes del 25% sería el 75%. Es decir, con datos aislados, ¿qué hacemos? 75% de n, y con eso sabemos el lugar que ocupa la mediana. El primer número entero, si sale decimal, 75% de n, si sale decimal, el primer valor entero que pase de ese número será Q sub 3. Lo mismo que hemos hecho aquí, cambiando el 25% por el 75%. Y los datos agrupados en tabla, que lo hacíamos mirando el porcentaje acumulado, ¿quién va a ser? El primer valor de la primera columna del X sub i, cuya frecuencia acumulada se pase del 75%. Es decir, lo vais a hacer igual, pero viendo en ese porcentaje acumulado cuál es el primer valor de la variable que se pasa del 75%. ¿De acuerdo? Lo hacéis vosotros, voy a poner las soluciones. Y en general se llama percentil K, P sub K, el valor de la variable que deja el K% de los valores de la variable a la izquierda. Es decir, con datos aislados, lo mismo que hemos hecho con el percentil inferior 25%, 75%, se hace para cualquier porcentaje. Con lo cual me vais a hacer exactamente lo mismo y en dato agrupado en tabla, primer valor de la variable que en la columna del porcentaje acumulado se pasa del K%. Es decir, P sub 25, ¿quién sería realmente?
sería el cuartil inferior. P50, ¿quién sería? Sería la mediana. Y P75 sería Q3. Con lo cual hacéis esas actividades que vienen. Si hace falta ver el vídeo, ver la parte, solamente veis la parte del cuartil inferior, que lo hemos hecho paso a paso con el 25%, hacer lo mismo con el 75%, y en el ejemplo habré puesto que cae su número, no sé si he puesto P60, el percentil 60, percentil 20, el que vengan los apuntes de las actividades son los que tenéis que hacer. Lo mismo que he hecho con el 25%, con el porcentaje que sea, todos los pasos se hacen exactamente igual.